¿Quién era Carlos Bremer y qué empresas crearon su fortuna? Carlos Bremer no solo era conocido por Shark Tank, también tenía varias empresas en México y apoyaba el deporte. Es más, hasta se ganó el Premio Nacional del Deporte en 2016. Aunque seguramente lo conocían por su participación en el programa de Shark Tank, en una de esas, habían escuchado de sus conexiones en el mundo del deporte. Tras el fallecimiento de Carlos Bremer, muchos se han preguntado qué empresas tenía el regiomontano. Aunque su fortuna no aparece en ninguna lista de Forbes o de Bloomberg, medios especializados como El Financiero han reportado que, aunque se desconoce exactamente, podría superar los 67.000 millones de dólares. ¿Qué empresas tenía Carlos Bremer? De acuerdo con una serie de entrevistas y la plática que el propio empresario dio en una TED Talk, su carrera empresarial empezó en la infancia, cuando vendía calculadoras a los 12 años de edad. En mi primer sueldo ganaba menos que el archivista, dijo. Antes de que Carlos Bremer tuviera empresas propias, trabajó con su padre en la Casa Bremer, una reconocida tienda de artículos deportivos en Monterrey. Esa empresa de la familia Bremer, que desde finales de los 1800 tenían boticas, se hizo famosa por ser la principal proveedora de equipo de béisbol a los jóvenes mexicanos. Tanto Carlos Bremer como su padre han participado como principales impulsores de los equipos nacionales en las ligas menores de béisbol. Pero bueno, volviendo a las empresas de Carlos Bremer, a los 19 años, después de cambiar de carrera en el Tecnológico de Monterrey, entró al mundo financiero trabajando en Banpaís y años después participó en la fundación de Abaco Casa de Bolsa. Sería hasta 1993 cuando Carlos Bremer tuvo lo que, podría decirse, fue su primera empresa, Value Grupo Financiero. Esta era la principal empresa de Carlos Bremer, pues era su director general y el presidente del Consejo de Administración. Value Grupo Financiero cotiza en la Casa de Bolsa y está valuada en cerca de 17.000 millones de pesos. Bajo su gestión, el grupo financiero incrementó su capital contable y la penetración de mercados a nivel nacional. Escribió Forbes sobre el trabajo de Carlos Bremer en esta empresa que funciona como casa de bolsa, arrendadora y consultoría. Aunque no eran, técnicamente, empresas, Carlos Bremer era impulsor del deporte. Aunque no eran precisamente empresas, en el estricto sentido de la palabra, Carlos Bremer también era bastante conocido por echarle lana al deporte en México. Siguiendo con los pasos de su padre, era impulsor de las ligas menores de béisbol y, por supuesto, de los equipos mexicanos que siempre han lucido buenos resultados. También apoyó la carrera de varios deportistas mexicanos que seguro conocen. En el boxeo, Saúl El Canelo Álvarez y Juan Manuel Márquez. En el béisbol también apoyó a Adrián González y a Eduardo Nájera en el básquetbol. María del Rosario Espinoza y Mariana Abitia también gozaron del apoyo del empresario, recuerda el medio La Afición. Además de sus empresas, Carlos Bremer fue premiado en el Premio Nacional del Deporte de 2016 por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes. Curiosamente, fue en 2016 cuando también se unió al elenco de Shark Tank México. Junto a sus empresas, Carlos Bremer también le entró al mundo del entretenimiento, financiando algunas películas y entrándole a la producción de Luis Miguel, la serie, salvando al cantante de sus deudas. Último dato curioso de las empresas de Carlos Bremer. Era uno de los pocos empresarios grandes en México que estaba a favor de reducir la jornada laboral. Después de varios días internado tras un desmayo, el empresario regio Carlos Bremer falleció. Después de que hace unos días se anunciara un preinfarto, lamentablemente se reporta la muerte del empresario regio Carlos Bremer. Por medio de sus redes sociales, varios políticos y empresarios han lamentado el fallecimiento y extendieron sus condolencias a la familia del magnate conocido por su participación en el programa Shark Tank México. Murió el empresario Carlos Bremer. Hace unos días, el 2 de enero, el empresario regio Carlos Bremer sufrió un desmayo estando en su oficina, en la colonia Bosques del Valle, en el estado de Nuevo León. Poco después el presidente de Grupo Financiero Value fue reportado como estable tras recibir atención de los paramédicos y su traslado a un hospital. Un día después, Value Grupo Financiero envió una carta a la Bolsa Mexicana de Valores para anunciar que Bremer Gutiérrez estaba estable y en observación. Se habló de que se trató de un preinfarto. Lamentablemente, de acuerdo con lo que se sabe, la salud del empresario se complicó y se reporta su fallecimiento este 5 de enero de 2024.
Por medio de un comunicado, Value Grupo Financiero anunció la muerte del empresario en un hospital del área metropolitana de Monterrey debido a complicaciones derivadas del desvanecimiento que sufrió el 2 de enero. Será el ingeniero José Kaun Nader quien asumirá de manera interna las funciones de Bremer. El juego perfecto, la historia detrás de la increíble película que Carlos Bremer produjo. El juego perfecto es una película historia en una historia real. El fallecido Carlos Bremer produjo esta cinta que casi no se proyecta en México. El 5 de enero se dio a conocer la muerte del empresario mexicano Carlos Bremer, presidente del Consejo de Administración de Value Grupo Financiero y conocido por su participación en programas como Shark Tank México, pero también por sus apoyos a los emprendedores y atletas de nuestro país. Anteriormente les contamos que Carlos Bremer, quien falleció a los 63 años, era conocido por apoyar a distintas federaciones de diferentes deportes, pero también por su afición a las corridas de toros y al béisbol, este último deporte del que incluso produjo una película. Carlos Bremer produjo una película sobre un equipo mexicano de béisbol. Sí, muchos no saben que el empresario regio también le entró al cine y lo hizo con la película El Juego Perfecto, una cinta que estuvo a nada de no llegar a los cines de nuestro país. Algo que al final sí ocurrió gracias a la intervención del mismo Carlos Bremer. El Juego Perfecto es una película que se estrenó en el año de 2009 y que estuvo bajo la dirección del director y actor canadiense William Dear. La trama está basada en una historia real sobre un grupo de niños de escasos recursos originarios de Monterrey que en 1957 se convirtieron en el primer equipo no estadounidense en ganar la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Estados Unidos. Se trata de El Juego Perfecto y se basó en una historia real. La película de El Juego Perfecto contó con la actuación de varios actores infantiles reconocidos en ese entonces, como lo era Hackett Austin, a quien seguro recuerdan como Max Russo en Los Hechiceros de Waverly Place, y Moisés Arias, Rico Suave en Hannah Montana. Pero lo más destacado fue el desarrollo de la trama. Y es que en El Juego Perfecto, tanto los niños como sus entrenadores se enfrentan a la discriminación por su nacionalidad, dificultades con el idioma inglés y problemas con sus visas que incluso casi provoca que los deporten. A pesar de todo, la fe y esperanza del equipo llevan al equipo mexicano de béisbol a ganar el primer título mundial de ligas pequeñas para México en Williamsport, Pensilvania, donde al triunfar en 13 juegos seguidos consiguieron hacer un juego perfecto en dicho campeonato. La hazaña del equipo de Monterrey los lleva a ganarse los corazones y el respeto de gente tanto en México como en Estados Unidos. Algo que en la vida real estuvo a nada de ser distinto, pues si no fuera por Carlos Bremer, la cinta solo se hubiera distribuido en el país vecino. Carlos Bremer invirtió dinero en la película El Juego Perfecto y casi no llega a los cines. Fue en una conferencia donde Carlos Bremer expresó que por los años 2004 a 2005 los encargados de un estudio de Hollywood se acercaron a él para hacer una película sobre un equipo de béisbol originario de Monterrey. ¿La razón? Su padre, Guillermo Bremer, papá de Carlos, aparecía en la historia como el hombre que patrocinó al equipo de béisbol de Monterrey que después se convirtió en el campeón de la liga infantil gracias a la hazaña del juego perfecto que no se ha vuelto a repetir. Aunque al principio los abogados de Bremer le recomendaron no invertir su dinero en la cinta porque había riesgo de que perdiera la inversión, Carlos Bremer decidió formar parte de El Juego Perfecto como productor ejecutivo. Sin embargo, el proyecto fracasó en 2008 debido a una crisis que enfrentó EU. Los productores de la película, al ver que estaban en quiebra, decidieron regalarle a Carlos Bremer el metraje de El Juego Perfecto, mismo que guardó hasta que en una reunión en Aspen, Colorado, conoció a una de las consejeras de la Fundación Clinton. El empresario mexicano financió todo para que la película llegara a los cines de México. Su nombre es Susie Buffett y ella le dijo a Carlos Bremer que The Coca-Cola Company estaba interesada en distribuir la película en los cines. La cuestión es que ellos solo querían que El Juego Perfecto se proyectara en salas de Estados Unidos, ya que en México la gente no podía costear idas al cine. El empresario regio aceptó siempre y cuando la película también llegara a cines de nuestro país, por lo que Carlos Bremer puso dinero de su bolsa y costeó 530 copias que llegaron a 526 salas de cine en México donde más de 2.700.000 personas la vieron. Bremer aseguró que la película la hizo para los mexicanos y por eso les dio prioridad. Yo la hice para que la vean los mexicanos, no para que la vean los americanos.
En vez de 240.000 gentes que la iban a ver, la vieron 2.700.000 mexicanos, y ese es el juego perfecto, dijo el empresario en ese entonces sobre la cinta. El juego perfecto fue tan buena inversión que además de recuperar lo invertido, a Carlos Bremer le sobró dinero para hacer 1 millón de copias de la película, las cuales fueron distribuidas en los colegios de México en ese entonces, logrando que la cinta fuera aún más conocida. Gracias a Carlos Bremer, la hazaña del equipo de béisbol mexicano se dio a conocer. Y ese fue solo uno de los muchos aportes que el empresario regio hizo por el deporte en nuestro país. Una de las muchas razones por las cuales muchos y muchas personas lamentaron su muerte. Si están interesados en ver la película de El Juego Perfecto, la pueden encontrar en el catálogo de Apple TV. Y Carlos Bremer, gracias por tanto y perdón por tan poco.